¿Qué tal? Vamos a hablar en este video para complementar lo que hemos visto en clase un poco sobre ChatGPT en educación. No vamos a explicar acá ni qué es la inteligencia artificial ni cómo funciona ChatGPT. A los que les interese informarse sobre esos temas pueden buscar en alguno de los muchísimos videos que se han grabado en los últimos 2 o 3 meses o en información escrita que hay en internet, obviamente chequeando cada una de las fuentes que consultemos. Entonces, antes de empezar a hablar sobre ChatGPT en particular, detengámonos un poquito en esto del chequeo de la información. Hablamos siempre de la necesidad de chequear, de ver varias fuentes, independientemente de qué estamos buscando y dónde lo encontremos. No importa si es en un Wikipedia, que puede editar cualquiera, o si es en una página de una enciclopedia con un consejo editor de especialistas. En cualquiera de los dos casos puede haber información como mínimo inexacta, cuando no directamente falsa. Por lo tanto, lo que sea que encontremos en Internet o en cualquier otra fuente, tenemos que chequearlo, que contrastarlo con otras fuentes. Ni hablar si consultamos medios de información, diarios, etc. Entonces, eso que es una regla general, lo vamos a tener que tener presente permanentemente, en especial cuando hablemos ahora de ChatGPT. ¿Qué es esto? Bueno, primero es un servicio online, es una herramienta que utiliza ciertas técnicas de inteligencia artificial para conversar escribiendo con nosotros, con el usuario, con un interlocutor humano. Entonces, para usar ChatGPT, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página chat.openai.com y registrarnos con la opción Sign Up. Solamente se necesita una cuenta de correo y elegir una contraseña. Una vez que nos hayamos registrado de esa forma, vamos a entrar las próximas veces con login. Yo acá ya tengo una sesión abierta, entonces cuando entramos a la sesión, lo que tenemos es una caja de texto por acá abajo en la que podemos escribir. Y la máquina nos va a responder un programa, obviamente un conjunto de programas que funcionan en el servidor, nos van a responder por escrito. Tiene la particularidad de, entre comillas, entender muy bien el idioma castellano y muchísimos otros idiomas. Detecta en qué idioma le estamos escribiendo e incluso podemos conjugar los verbos hablando de vos, de tú y, entre comillas, nuevamente nos va a entender. Decimos entre comillas porque en realidad lo que hace este sistema es responder por escrito, pero no entiende las cosas de la misma manera que lo hacemos nosotros. Nos va a dar una explicación que puede ser muy correcta, pero sin realmente comprender qué es lo que está diciendo. Ahora, esto para nosotros podría ser indistinto siempre y cuando lo que nosotros leemos aparentemente es correcto. La cuestión es que esas respuestas que nos va a dar a veces son muy buenas, a veces tienen algunas inexactitudes y a veces directamente son falsas. No vamos a entrar ahora en cuestiones como qué versión de GPT está utilizando esta herramienta que está a disposición de todo el mundo. Uno puede pagar y pasar esto que dice Upgrade to Plus, que ya tiene algunas características diferentes, pero en cualquier caso siempre el sistema que nos responde está escribiendo sin realmente entender, o por lo menos no entendiendo de la misma manera que nosotros, lo que escribe. Pero para poder ir comprendiéndolo más en la práctica, hagamos una prueba. Entonces podemos escribir acá, donde dice send a message, que en principio está en inglés, pero nosotros vamos a escribir en castellano. Lo que decíamos hoy, que no vamos a explicar acá qué es la inteligencia artificial. Entonces podemos poner acá qué es la inteligencia artificial. Y leer la respuesta que nos da, que va a ser una respuesta no demasiado extensa, pero nosotros podemos después pedirle que la respuesta tenga una cantidad de palabras determinada, o sea, menos compleja o más compleja, o como para personas de tal edad, etc. Entonces acá nos da una respuesta muy escueta, y nosotros le podemos decir ahora escribilo en aproximadamente 500 palabras como para un estudiante de, lo que sea, 15 años. Y va a regenerar esa respuesta, probablemente en este caso, yo no conté lo que había antes, pero con alguna cantidad más de texto, porque le dije que sean 500 palabras, que es un poco más,
y con un lenguaje en principio teóricamente comprensible para personas de 15 años, etc. Nosotros podemos ir preguntándole sobre cosas que dijimos antes o que dijo el sistema antes, o hacerle preguntas totalmente nuevas. Esto en principio es muy impresionante, en muchos casos está muy bueno y funciona muy bien. Entonces enseguida surge la posibilidad de decir de usarlo para realizar tarea o para investigar cuestiones como alumno en cualquier sistema educativo, en el secundario, en la universidad. Y ahí entonces es donde me interesa hacer un par de salvedades. Primero, que lo que responde ChatGPT en este caso, o cualquier sistema similar, como decíamos al principio, puede ser inexacto o a veces totalmente falso. Por lo tanto, la información hay que chequearla de la misma manera que si estuviéramos buscando en un buscador general como Google o en cualquier otro tipo de medio. Chequear esa información es chequear parte por parte, no chequear la idea general. Por lo tanto, si acá nos dijo una serie de 12, 13 cosas, habría que chequear cada una de esas y en varias fuentes, con lo cual ese trabajo, que termina siendo un trabajo de investigación, al final nos va a llevar unas cuantas horas. El problema es que cuando uno se acostumbra a que le responda sobre todo bien, después es muy fácil caer en la tentación de quedarse con lo que dijo o a lo sumo chequearlo muy superficialmente. Y entonces ahí tenemos el primer riesgo, que es tomar información que no sea correcta por buena. Pero después hay otro problema en educación, y es que cuando un docente pide que se investigue tal tema o que se respondan ciertas preguntas, en general no es solamente para llegar a la respuesta final, sino por el recorrido que tiene que hacer el alumno para llegar a esa respuesta, por la investigación que tiene que hacer, por cómo va llegando o no, qué se va a encontrar en el camino. Por lo tanto, si nosotros ya lo resolvemos de esta forma, donde nos dan todo masticado, lo único que tenemos que hacer es escribir la pregunta y leer la respuesta, nos vamos a quedar sin todo ese recorrido y por lo tanto el proceso de aprendizaje va a ser totalmente diferente. De hecho, probablemente no vamos a estar aprendiendo ahí, vamos a estar obteniendo una respuesta, que no es lo mismo y que el docente obviamente lo que quiere no es la respuesta. Si quisiera la respuesta, él mismo la proporcionaría, sino que lo que quiere es que hagamos como alumnos un recorrido para llegar a esa respuesta final, pero por lo que implica ese recorrido propiamente dicho. Entonces, los dos principales riesgos de usar irresponsablemente estas herramientas son obtener información que no es correcta, o aun cuando la información que obtenemos es correcta, no pasar por el proceso de aprendizaje que pretende quien formuló la pregunta o pidió la investigación. Ahora, esto no quiere decir que no lo utilicemos. En mis materias en particular, yo no tengo ningún inconveniente en que se utilice ChatGPT como punto de partida, siempre y cuando seamos responsables y nos pongamos a chequear la información con otros métodos, ¿sí?, que no utilicen sistemas de inteligencia artificial como este, ¿sí?, buscando fuentes a través de buscadores, a través de páginas especializadas, etc. Y ese trabajo lleva muchísimo tiempo, en muchos casos nos va a llevar incluso más tiempo que si arrancáramos la investigación de manera tradicional. La cuestión es que después, como decíamos, es muy difícil no caer en la tentación de quedarse con lo que dice y chequearlo poco. Y por otro lado, un riesgo que supone, ahí sí ya entre comillas, para los sistemas educativos actuales, es que cuando un alumno copia y pega de páginas web, por ejemplo, es muy fácilmente comprobable para el docente, porque uno puede entrecomillar en Google o en cualquier otro buscador alguna frase que puso ese alumno que no parece escrita por él, y si la sacó de una página web que la encuentra ese buscador, probablemente aparezca rápidamente, y entonces uno puede saber que eso fue copiado y pegado. ChatGPT en este caso está escribiendo, entre comillas, en realidad, está generando esta respuesta en el momento. Por lo tanto, si googleamos, entre comillas, partes del texto que escribió, en muchos casos no vamos a encontrar por lo menos una página que diga exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, para un docente es o más difícil o en algunos casos directamente imposible saber que un alumno tomó la respuesta de ChatGPT y que no la escribió él. Eso en tanto se base solamente en el trabajo escrito, porque después obviamente si repreguntamos o evaluamos de otra forma, es muy fácilmente detectable si el alumno sabe o no sabe del tema, si lo hizo él o no. Pero eso requiere
No quedarnos en técnicas de evaluación, e inclusive en trabajos prácticos, etcétera, que solamente consistan en responder una serie de preguntas o en realizar una investigación y ya está. Entonces, lo que obliga esto es a que los docentes repiensen o repensemos, que en realidad no debería ser producto de esto solamente, pero esto lo trae muy sobre la mesa, que repensemos la forma en la que estamos enseñando y sobre todo evaluando. Eso recae más que nada del lado del docente. Pero el alumno, si realmente quiere aprender y no solamente aprobar, también tiene que plantearse sobre todo lo que decíamos al principio, cómo y por qué utilizarlo, y por otro lado decía, siempre consultando al docente. Les comentaba yo que en mi materia en particular yo no tengo problema que se lo utilice siempre que se chequee la información y no nos quedemos solamente con lo que dice ChatGPT, pero esa es mi postura. En otras materias debería cada uno preguntarle al docente si se puede utilizar para cierta tarea, en ese caso cómo, y el docente los orientará y después el alumno hará caso o no. Nuevamente el docente podrá detectar o no si el alumno sabe con otro tipo de preguntas, no basándose solamente en el trabajo escrito, pero esto ya es parte de la tarea docente. Por lo tanto, y en síntesis, a mí me parece una herramienta que tiene mucho potencial, que es muy interesante, pero que hay que utilizarla con mucho cuidado porque tiene sus riesgos, siempre hablando solamente de educación y sin meternos en otro tipo de riesgos que se están publicando y que incluso especialistas están planteando los peligros que involucran algunos de estos sistemas de inteligencia artificial, etc. Pero eso es tema para otro video. Por ahora dejamos acá.